Bienvenidos. ADN. Bien, ya estamos de regreso y vamos derechamente a conversar, o derecho, mejor dicho, a conversar con el economista Bernardo Fontaine, con quien ya estamos en línea para poder hacer la bajada sobre este proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mirna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bernardo, ya está claro, este proyecto va a ser aprobado. Acabamos de conversar con el senador de la UDI, Víctor Pérez, es decir, no hay ninguna duda. La pregunta es cómo sale aprobado. Entonces te quiero preguntar desde ese punto de vista, para ti, sabiendo que el tema ya no tiene vuelta, a menos que, evidentemente, algún sector del oficialismo vaya al Tribunal Constitucional y fuera el tribunal el que lo detuviera. Aparentemente, por lo que se sabe, el gobierno y el presidente no aplicaría veto en este caso. En fin, entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tendría que pasar para que este proyecto fuera, desde lo que a ti te parece, ¿no es cierto?, un buen proyecto, o que tuviera, digamos, menos consecuencias para las pensiones? Claro, mira, yo creo que aquí había la oportunidad en el Senado, y espero que todavía lo haya, para tratar de enmendar una serie de errores, pues yo creo que lo que aprobó la Cámara estaba bastante mal hecho. Por ejemplo, aquí bajo la excusa de ayudar a la mucha gente que necesita obviamente ayuda hoy día por la crisis económica, una ayuda sin trámite, rápida y fácil y maciza, este proyecto le permite retirar a todos. Entonces es una cosa que obviamente llama la atención, ¿no? O sea, también van a poder retirar a aquellos que han mantenido sus ingresos estables. Segundo, hay un problema con los pensionados. Aquí están incluidos en los que pueden retirar los que están jubilados. Y el problema que tiene eso es que eso sí que significa una baja en su pensión inmediata. Por supuesto que yo no he visto que los diputados y senadores que defienden el retiro y que votan a favor le hayan explicado a los jubilados que esto va a significar que como van a retirar plata, y mucha plata, mucho más que el 10%, ¿no es cierto?, de su saldo, van a tener una baja inmediata de su jubilación. Y eso yo me temo que produjo una tremenda desilusión, ¿no es cierto? Sí, Bernardo, hola, Mauricio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hay un tema aquí de contrapunto que quería meter al tiro yo. Es que sí, claro. el bono del gobierno para la clase media, anunciado hace, como un par de semanas ya, y que recién ayer inicia su trámite en el Senado, ¿no tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, que el gobierno se sigue demorando demasiado en llegar con plata contante y sonante a la gente que la está requiriendo con urgencia? Bueno, algo de eso hay, evidentemente, pero yo creo que si realmente la oposición, al final, que es lo que ha liderado esta idea del retiro, quisiera ver realmente, o sea, su único objetivo fuera ayudar a la gente que está con problemas económicos, que insisto, son muy dramáticos y necesitan ayuda, se habría focalizado en otras cosas. Se habría focalizado, por ejemplo, en estrujar más el fondo de cesantía, que tiene mucho dinero todavía. Hay un fondo colectivo que tiene mucho dinero y que es posible que diera mucho más. Se podría extender beneficios pagos del fondo de cesantía a los que han tenido disminuciones de ingresos, no solo los que están desempleados, por ejemplo. Y ese fondo se ha constituido para eso, y la gracia que tiene ese fondo es que no baja las pensiones, como si lo hace retirar desde la cuenta de la AFP. Podría haber presionado para mejorar este proyecto del gobierno. Pero no veo que esté mucho en eso la voluntad, sino que la voluntad aquí más bien de los políticos tiene dos partes. Uno es que para todos, obviamente, es muy atractivo retirar plata de una cuenta de ahorro que está en el freezer hasta la jubilación, incluido por los propios parlamentarios que como dijo Rodrigo Valdés ayer, van a efectuar un retiro importante por el máximo, sí, probablemente, ¿no? Lo que pasa es que además está súper claro que el objetivo no es solamente atender la emergencia. Ayer el diputado Boric o el senador Latorre, cuando repusieron la indicación que contempla un fondo solidario y colectivo para restituir los retiros, se planteó y se declaró que ese fondo es porque es el primer paso para un futuro sistema de pensiones. O sea, el objetivo de este proyecto también es cambiar el sistema. Exacto, claramente. Aquí hay un segundo objetivo, que por eso que esta votación tiene mucho de político al final, que es dos cosas. Uno,
mejorar la percepción de las personas sobre los políticos. Aquí aparecen los políticos como permitiéndonos o regalándonos, entre comillas, nuestros propios ahorros para que votemos por ellos al final. Y segundo, lo que dices tú, que es que aquí hay la idea de un grupo importante de políticos de cambiar el sistema de pensión y aprovechar esto. Y eso explica mucho, explica, por ejemplo, por qué se le permite a los afiliados retirar más del 10%. Porque la verdad que el proyecto se llama 10%, pero claro, por el 35 el 72%, $1 millón de pesos que viene a ser en promedio el 44%. Hay 3 millones que retiran el 100% y que quedan con una jubilación en el aire. ¿Eso por qué? Justamente para facilitar, para producir una presión para cambiar el sistema. Y todo esto a la rápida, porque nadie se ha puesto a discutir los problemas prácticos, que yo creo que es bueno que la ciudadanía los conozca. Claro, pero mira, ahí quiero entrar, disculpa Mauricio, es que quiero entrar ese punto, pero te quiero engarzar eso con lo siguiente, que era lo que preguntaba Mauricio anteriormente, Bernardo Fontaine, porque sí, cuando tú tienes 1 millón de personas que no ha logrado conseguir, teniendo los méritos, aparentemente, ¿no? 1 millón de personas que ha sido rechazada para la apelación al IFE, o mejor dicho, para la aplicación al IFE, y luego están apelando, y hay una espera ahí importante de un sector importante de gente que lo está pasando súper mal, o sea, no mal, sino que lo está pasando realmente mal. Por el otro lado, el otro argumento que se entrega, cuando tú dices gente que tiene muchos recursos que va a retirar su 10% sin pagar impuestos, etcétera. Pero la pregunta que se hacía, por ejemplo, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, pero ¿cómo definimos hoy día quiénes son los que tienen muchos recursos? Si mucha gente que tenía incluso buenos recursos, buenos ingresos, está hoy día sin recibir nada, lleva 5 meses sin ni uno. Entonces, hacer el corte, decía él, es un tema también complejo. Por eso la universalidad. Te lo planteo como temas para discutir respecto de que las medidas no han llegado. Puntos. Claro. Muy buenos puntos. Mira, sobre el primer punto, yo creo que hemos visto que la burocracia del Estado, la típica burocracia que tiene el Estado, obviamente ha tramitado mucho más la entrega de las ayudas a las personas que lo necesario, ¿no es cierto? Y eso hay que cambiarlo, modificarlo, presionar para que se cambie. Pero eso tiene poco que ver con el tema en realidad del retiro. Primero porque, como podemos hablar después, el retiro también va a ser sumamente burocrático. Y segundo porque, insisto, eso lleva a que uno podría permitir entonces, o sea, habría llevado la discusión a decir, oye, ¿sabes qué? Permitamos que la gente que está desempleada, por ejemplo, que la gente que tiene baja de ingreso importante retire, pero ¿por qué retiran todos? Claro, pero es que dentro de ese grupo podría haber alguien que tuviera altos ingresos, ¿no? ¿Por qué no, como te digo, por qué no hacer una modificación al seguro de cesantía, que podría dar el mismo $1 millón de pesos? Ya, pero por eso te pregunto, entonces, ¿qué pasa con los altos ingresos que se quedaron sin ingresos? Bueno, eso yo creo que lo que pasa es lo siguiente, yo insisto que aquí hay que llevar a todos los que se quedaron sin ingreso o con baja de ingreso, cualquiera haya sido su nivel anterior, evidentemente. Pero eso no significa, por ejemplo, que tengan que retirar las personas que tienen ingreso, que han mantenido su ingreso. Eso como no tiene lógica, la pregunta es no ¿dónde busca un haces el criterio de corte? justicia. Claro, pero ¿dónde haces el corte? Bueno, porque hoy día la persona tiene que, o se le disminuyeron los ingresos, o los perdió, o está desempleado, o no está. ¿No es cierto? Ese es el corte. El corte es sumamente evidente. Y el tema de los impuestos yo creo que está totalmente equivocado, Heraldo Muñoz, porque la persona que le ha caído los ingresos no va a pagar impuestos si no tiene ingresos. Así que no hay un problema, eso se autorregula solo. Pero tampoco tiene mucho sentido regalarle 700, 1.000 millones de dólares de rebaja de impuestos a las personas que van a retirar más. No se corrige. Eso como que no tiene ningún sentido. ¿Perdón? Perdón, Bernardo, no se corrige eso con el Fondo Solidario Colectivo, que al restituir los fondos podría introducir un componente progresivo, devolviendo o reponiendo más plata para las pensiones de los que menos retiren y son más pobres, y al revés con los que más tienen. Mira, yo creo que el fondo, bueno, de partida de ese fondo no existe, puro humo, nadie sabe cómo se va a hacer, ni siquiera se va a tener ese criterio en definitiva o no. Pero mira, yo pienso que en realidad a mí no me gusta la idea del retiro como país. A mí individualmente me resulta sumamente atractivo retirar plata siempre, ¿no es cierto?, de cualquier cuenta que uno tenga plata atrapada. Pero como sociedad tenemos que tener una cierta visión país también, aparte de nuestro propio
pensamiento individual, digamos, es una mala política porque obviamente deja con menos plata para las pensiones, baja las pensiones al final. Pero uno, si hubiera planteado algún retiro, uno podría haber dicho, ¿sabes qué? Entonces retiran los que quieren, y los que retiran tienen que devolver esa plata, ¿no es cierto?, con cotizaciones o jubilando más tarde, como planteó Joseph Ramos. ¿Por qué eso tenía lógica? No solo para no bajar las pensiones, sino porque es decir que te hace un filtro, es decir, la gente que realmente lo necesita, lo hace. Si el Estado va a devolver la plata a unos o a otros, o a todos, entonces todo el mundo tiene que retirar, porque es obvio que es un incentivo para retirar de todas maneras, y es un enorme subsidio a que el Estado transmite a las personas. Y si el Estado tiene esa plata, mejor que la reparta directamente, que es mucho más rápido. Porque lo que está claro es que una entrega de una transferencia, de un bono, qué sé yo, del Estado, es mucho más rápido que el retiro de la AFP. Ya, pero lo que yo te preguntaba al comienzo, Bernardo Fontaine, conversamos a esta hora con el economista Bernardo Fontaine. Si el proyecto sale, si lo que yo quiero saber para ti, ¿qué elementos concretos debieran, yo sé que lo has planteado de alguna manera, pero sabiendo que va a ser aprobado, y olvidémonos de si van o no al Tribunal Constitucional, el senador a la mano, quien quiera ir, ¿no es cierto? Porque veamos que este es un proyecto que concita una amplia valoración ciudadana, etcétera, etcétera. Muchísimo. Entonces yo te pregunto, salido el proyecto del horno, hecho ley, la gente puede ya, y olvidémonos, insisto, que pasó el tribunal, en una vez el tribunal no interviene, no sabemos, pero es ley de la República. ¿Cuáles son las implicancias inmediatas que para ti va a tener, por ejemplo, en la economía? Porque ayer yo escuchaba a un economista dentro de la Comisión de Constitución que decía que incluso esto podía reactivar la economía, porque la gente va a tener plata en efectivo para poder gastar. ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, son varias preguntas a la vez, pero mira, yo creo que primero lo que tendría lógica es que se retiraran las personas que han tenido caídas de ingreso. Segundo, que cada uno devolviera lo que retiró a través de cotizaciones extra o de años de jubilación. Que no hubiera un fondo solidario o no solidario donde el Estado devuelva, porque eso es una discusión respecto a cuál es el sistema de pensiones, una discusión ilegítima, pero es otra discusión. Y sabemos que hay un proyecto de ley, hay uno, a pesar de que el diputado Boric me ha dicho que yo digo que ellos quieren expropiar los fondos de pensiones y que no es verdad. La verdad que hay varios proyectos al respecto. Incluso yo fui a la Comisión Constitución otra vez para discutir uno que presentó la senadora Proboste y otros senadores más, el senador Latorre, que es del Frente Amplio, que expresamente acaba las cuentas individuales, traspasa toda la plata al Estado y que en definitiva le quita todos los ahorros a los trabajadores. No hay mayoría en la oposición en ese punto, en todo caso. Bueno, te lo planteo. No sé, pero si hay gente que quiere no más no lo haya. Yo espero que no lo haya, pero hay un proyecto presentado con apoyo del Partido Socialista, parcial, Demócrata Cristiano, Frente Amplio y Partido Comunista. Bueno, yo espero que no haya en todo caso misma esa mayoría, evidentemente. Bueno, pero yo quiero decir que esa discusión, que me parece totalmente legítima, bueno, es otra discusión. Y por último, también debería el retiro estar afecto a impuestos. Y debería cambiarse la forma práctica, como está exigiéndose el retiro, dando mucho más plazo, porque, y ahí entramos a los problemas que tiene para la economía y para el propio monto del retiro, la forma como venía el proyecto de la Cámara de Diputados. Bernardo, por último, junto con esto se mete al debate otra iniciativa también desde la oposición de la izquierda, de la oposición, digamos, ¿sí?, que es el impuesto a los súper ricos, del 2,5% a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios por una vez. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso, primero el impuesto al patrimonio en casi todos los países ha fracasado. De hecho, casi todos los países que lo tenían, en la propia OECD tenían 17 países, ahora quedan 5 con tasas muy, muy, muy bajas. Y eso es porque el patrimonio es muy elusivo, digamos, ¿no es cierto?, en el sentido que es muy resbaloso. Entonces, ¿cómo saber cuál es el patrimonio de una persona? Es siempre muy, muy difícil, porque claro, digamos, si la persona tiene depósito a plazo, bueno, todos saben cuánto vale un depósito a plazo, lo que dice el papel, pero cuando se trata de empresa, cuando se trata de colecciones de arte, cuando se trata de propiedades, de una serie de cosas, es muy difícil calcular realmente cuál es el valor, y este patrimonio se puede mover de un país a otro. En general es una mala idea, es poco práctico, ¿no?
Y por eso los países lo han ido abandonando, excepto cuando uno va a hacer un impuesto como las contribuciones, digamos, ¿cierto? Que es un impuesto sobre el valor de las propiedades, que también sabemos que el valor de las propiedades cuesta mucho, que el impuesto interno tase el verdadero valor de las propiedades, y mucha gente termina teniendo propiedades que pagan contribuciones muy bajas cuando tienen valores muy altos. Hemos tenido gente bien famosa que ha tenido eso, ¿no? Entonces, yo lo veo un tema muy complicado de aplicar, poco práctico. Lo que hay que buscar son impuestos a los ingresos, no impuestos al patrimonio. Oye, pero se me fue un tema que me comentó la Mirna, que me preguntaba qué pasa en la economía. Con la economía y con la práctica. Mira, el problema que tiene esto es que nosotros, como todos sabemos, las inversiones que están, o sea, nuestros ahorros en las AFP están invertidos en bonos, en acciones, etcétera, etcétera. Si se le obliga, como establecía el proyecto de la Cámara de Diputados, a vender a la rápida, en 10 días, digamos, ¿no es cierto? Obviamente quien vende rápido, vende mal. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Vende a un precio más malo, y eso va a castigar el valor de las inversiones, tanto del monto del retiro, como del 90% o del 60%, qué sé yo, o lo que sea que la persona deje adentro de la AFP. O sea, van a bajar las cuotas de la AFP, va a haber una pérdida ahí. Entonces, es muy importante establecer un mecanismo más práctico para poder que las AFP puedan liquidar con más tiempo los activos, para no castigar el valor, porque al final esto puede producir mucha desilusión también, nuevamente, porque a mí lo que me preocupa también es que transmitamos a los ciudadanos, y los políticos son muy malos para eso, la verdad, ¿no es cierto? O sea, que los informemos bien y no le contemos un cuento, porque la persona va a decir: yo voy a retirar $1.000.000, y después cuando llegue, no van a ser 1.000.000, va a ser 900.000 pesos, por ejemplo. Entonces se va a quedar enfurecido. Entonces es importante saber eso. También es importante saber de que esto tiene problemas prácticos para retirar la plata. Las AFP no tienen las cuentas vistas, ni las cuentas corrientes de los afiliados, tendrían que obtenerlas, tendrían que tener todo un proceso para establecer un mecanismos computacionales para hacer una transferencia segura, porque sus software no están hechos para hacer transferencias que no sean hackeadas y que se puedan robar las cuentas. Y por último, esto también significaría una cantidad de gente que no tiene cuenta, o no la va a dar, o no va a saber cómo darla, y va a terminar en largas colas en la AFP o en las cajas que existan para poder cobrar. Entonces, todo esto hay que establecerlo, y todo esto requiere un cierto tiempo, ¿no? O sea, cierto proceso para poder materializarlo. No es automático, no es que uno vaya al cajero automático y pueda retirar la plata. Sobre la economía, bueno, esto ya lo dijo el Banco Central, ¿no es cierto? El presidente del Banco Central va a tener un alza en la tasa de interés, eso baja la inversión, pero eso impacta directamente, por ejemplo, el crédito hipotecario. El crédito hipotecario en Chile tiene una tasa bajísima internacionalmente y un plazo larguísimo de 30 años, porque existe la AFP. Y las AFP son las que financian el crédito hipotecario. Por tanto, ojo los que estén comprando propiedades, porque podrían ver una brusca alza de la tasa de interés de los créditos hipotecarios a propósito de esto. Y también va a tener un efecto sobre la inversión todavía, y sobre la estabilidad, porque también ha producido esto un cierto desconcierto, ¿no es cierto? El desconcierto es que todo parlamento en democracia tiene derecho, obviamente, a discutir todo lo que corresponda, pero aquí hay un cambio en la regla del juego entre medio. O sea, esto se ha aprobado como un artículo transitorio de un cambio constitucional, algo que no huele ni a constitución, no hay ninguna constitución en el mundo que considere que se puede retirar fondos de los fondos de pensiones por una sola vez en emergencia. Eso no existe, ¿no es cierto? Eso es típicamente algo de ley, ¿no? Y se ha cambiado el quórum nada más para modificar esta Constitución, a propósito que es un artículo transitorio. De hecho, también esta misma tequiñuela de cambiar el quórum se está ocupando para el impuesto que tú decías, Mauricio, el impuesto al patrimonio. Entonces, yo creo que eso produce una cierta inestabilidad también sobre las reglas del juego, de que sabemos, los economistas están súper estudiados, que es lo más importante en realidad para la inversión. Bien, lo que sí es cierto, Mirna, es que efectivamente esto puede producir liquidez, o sea, claro, la gente va a tener más billetes y va a poder comprar más o va a poder pagar deuda. Pero yo insisto, había otros caminos para eso mucho más directo y fácil. Te partía un bono del mismo Estado o del fondo de cesantía, y también una cosa que falta aquí, que es que se permita
a las personas postergar no solo los dividendos hipotecarios, como ha propuesto el gobierno, sino que también los créditos de consumo y las tarjetas de crédito, con garantía del Estado. Una suerte de mucho más hibernación. alivio. Sí, una suerte Eso de necesita hibernación. mucho más alivio, más especialmente para la clase media, que cualquier retiro de la AFP, que va a ser siempre por un monto muy acotado. Bien, pues Bernardo, se nos acabó el Bueno, tiempo. Queremos muy bien, darte pues, las gracias a gracias por ustedes. este contacto. Gracias a ustedes, muy bien, Gracias. buenos días. Adiós. 8:50.